Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tu Libertad. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Y en este programa tú vas a escuchar una palabra que va a traerte libertad, que la vas a encontrar en Cristo Jesús y está en la palabra de Dios. Mi nombre es Arturo Perales, soy pastor de Tu Presencia Iglesia. Qué bueno que nos acompañas hoy y vamos a seguir hablando acerca de este tema de la integridad de la palabra, y estuvimos tratando acerca de la fe que viene por la palabra de Dios, la fe que es por la palabra de Dios. Y la verdad es tan rico este tema, tantas cosas que podemos decir acerca de la fe, que yo percibí que no nos alcanzó el tiempo para decir todas las cosas que quería decir en el programa pasado, y vamos a continuar hablando acerca del mismo tema. Quiero que vayas conmigo porque voy a seguir hablando de esto, y quiero que leas conmigo en Romanos capítulo 10 en el versículo 8 lo siguiente. Romanos capítulo 10 verso 8 dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y estuvimos hablando de la importancia de nuestra confesión. Hay un tremendo ataque de la religiosidad popular, y así le llamo yo, religiosidad popular, sobre todo la religiosidad popular evangélica, en contra de la confesión. En estos días tú puedes leer en las redes sociales, la gente se manifiesta acerca de cualquier idea sin siquiera haber estudiado esa idea y sin siquiera sentarse en la palabra de Dios a ver si las cosas son así. Me gusta cómo dice la palabra de Dios en un lugar en el libro de los Hechos. Llegaron a un lugar llamado Berea, y en ese lugar llamado Berea, cuando Pablo predicó, dice que los que vivían en ese lugar, los judíos que estaban ahí, eran más nobles que los judíos que vivían en otro lugar llamado Tesalónica, y que ellos se sentaron y abrieron las escrituras para ver si estas cosas son así. Por lo tanto, yo quiero invitarte a que en este programa, mira, la base de este programa es la palabra de Dios. La base de lo que decimos aquí es el estudio de los fundamentos que están aquí en las escrituras. Por lo tanto, yo te invito a que tomes una Biblia y vamos a ver son ciertas las cosas que vienen aquí. No me haga caso a mí, no le haga caso a nadie, hágale caso a la palabra de Dios. Si encontramos lo que dice aquí es verdad, entonces hay que ponerlo por obra, hay que hacer lo que dice ahí. Y por eso en este texto, cuando dice cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, no somos nosotros los que le damos importancia a la confesión. Esto de la confesión no es una moda que surgió con las enseñanzas de la nueva era. Te decía en el programa anterior que hay religiones alrededor del mundo que también practican la oración. Por ejemplo, el hinduismo, la religión del Islam, ellos también tienen oración, también tienen ayunos. Y eso no quiere decir que la oración o los ayunos sean malos. No quiere decir que porque se practique algo en otra religión sea falso, en el cristianismo no exista o sea falso. Y lo mismo sucede con la confesión. La confesión no es algo que se inventó la nueva era, no es algo que se inventaron, dicen, las religiones, y pongo entre comillas, orientales, ¿sabes? Porque te voy a decir algo, y esto a lo mejor sea shock o una revelación que cause sorpresa a algunos. El cristianismo es algo que surgió en Medio Oriente. Por lo tanto, el cristianismo no es una ideología occidental. El cristianismo es oriental. El cristianismo surgió a raíz del judaísmo y fue un judío, el Señor Jesucristo, el que vino y murió por nosotros. Por lo tanto, muchos que dicen esas son religiones orientales, no se dan cuenta que lo que la palabra de Dios, este libro, surgió en Medio Oriente. Estas escrituras surgieron en Medio Oriente. Entonces, muchas veces decimos cosas y suenan muy intelectuales y suenan, wow, mira lo que está diciendo este hombre. Entonces, no, la confesión no es correcta, la confesión no es bíblica, y no es así. Y ahora se utilizan palabras, se cambian palabras, surgen palabras que se vuelven una moda. Por ejemplo, la palabra decretar. ¿Está la palabra decretar en la Biblia? Sí lo está. La palabra decretar en la Biblia viene como mandar. La palabra decretar la vas a encontrar y puedes buscar ahí en una concordancia Strong, en un diccionario Vine, en un léxico griego. Busca la palabra parangelo, y esa palabra parangelo significa mandar. Pero ahorita no voy a hablar tanto de esa palabra decretar, voy a hablar de la palabra declarar y de la palabra confesar.
La Biblia dice que cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esa es la palabra de fe que predicamos, que si tú confiesas. La palabra confesar es el griego homologeo. Homologeo significa decir una misma cosa. Y aquí es donde yo te pregunto, ¿estás diciendo lo mismo que dice la palabra de Dios? ¿O estás diciendo tu propia opinión? Hay gente que se vuelve sabia en su propia opinión. Hace unos meses yo tuve un debate. Yo creo que a veces es bueno discutir nuestras ideas siempre y cuando sean con respeto, pero no detenernos a estar atendiendo las críticas de toda la gente. Pero porque es pues perder el tiempo. Muchas veces una persona no va a cambiar su manera de pensar. Sin embargo, es bueno poder decir esto lo creo porque tiene este fundamento y tiene esto está en la palabra de Dios. Y una persona me decía que él creía, perdón, o ella creía, era una mujer, ella creía que todo tiene que hacerse de acuerdo a la voluntad de Dios, y yo creo lo mismo. Pero ella decía, no, pues hágase su voluntad, dando a entender que todas las circunstancias y todo lo que ocurre a nuestro alrededor es voluntad de Dios. Yo quiero decirte esto, no es así. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ese texto lo habíamos visto en programas anteriores, donde dice que Dios nos, de acuerdo a su buena voluntad, que es agradable y que es perfecta, Él obra en nosotros. Por lo tanto, todo lo que no sea bueno, todo lo que no sea agradable, todo lo que no sea perfecto no es voluntad de Dios. Hay gente que dice, bueno, mira, aquella persona cometió adulterio, engañó a su esposa, se fue, tuvo hijos con otra señora, luego se fue, se embriagó y embriagado iba en un coche y ese coche se estrelló y murió. Hágase la voluntad de Dios. ¿Cuántas cosas ocurrieron en esos eventos que no fueron voluntad de Dios? No era voluntad de Dios que cometiera adulterio, no era voluntad de Dios que se fuera con otra mujer, no era voluntad de Dios que tuviera hijos fuera del matrimonio, no era voluntad de Dios tampoco que se emborrachara y muriera en ese accidente. Pero estas cosas ocurrieron. Entonces dicen, bueno, Dios permite, pero Dios permite lo que tú permites, porque Él nos ha revelado en su palabra que Él es bueno. Él nos ha revelado en su palabra que Él es misericordioso. Él nos ha revelado en su palabra que Dios quiere buenas cosas para ti. Decíamos que el evangelio se puede resumir en algo bien sencillo. Dios es bueno, el diablo es malo. Esa es una frase del pastor Bobby Crow y me gusta mucho esa frase. Dios es bueno y el diablo es malo. Todo lo malo que ocurre a nuestro alrededor no viene de Dios. Si Dios lo permite, no es a causa de Él, sino a causa de nosotros. El ser humano, hablo del ser humano en general, se apartó de Dios a causa del pecado. Pero ahora Dios nos ha dado solución para el pecado en Cristo Jesús. Y bueno, ¿qué podemos nosotros hacer? Tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice que yo tengo que confesar esa palabra. Es algo que yo tengo que hacer. Y yo te pregunto, ¿estás dispuesto a hacer aquello que la palabra de Dios te dice? ¿O vas a seguir haciendo tu propia opinión? Porque suena muy religioso eso de Señor, hágase tu voluntad. Pero su voluntad está revelada en la palabra de Dios. Y quiero que vayas conmigo. Hay un texto bien importante acerca de la fe en Marcos, en el capítulo 11, en el versículo 22. Yo quiero compartirte, este es algo bien importante porque nos muestra a Jesús cómo Él operó en fe. Porque aún Jesús, el Hijo de Dios, aún Jesús, Dios manifestado en la carne, Él mientras estuvo en ese cuerpo de carne que era un velo para Él, Él caminó como un ser humano ungido por el Espíritu Santo sin dejar de ser Dios, pero ciertamente detrás de ese cuerpo de carne, su deidad, aunque Él nunca dejó de ser Dios, Él no actuó en esa deidad, sino actuó como un ser humano que estaba ungido por el poder del Espíritu Santo. Y ungido por el poder del Espíritu Santo, Jesucristo actuó de acuerdo a la misma fe que tú y yo podemos actuar. Un día Jesús iba caminando y se encontró una higuera, y esa higuera no era, dice la palabra, que no era tiempo de fruto. Y como no, Jesús fue a buscar si tenía fruto, y como no tenía fruto, Jesús dijo, nunca nadie coma fruto de ti. Y dice la palabra que la higuera se secó desde la raíz. Y dice que los discípulos le preguntaron a Jesús, oye, ¿por qué se secó la higuera? Y Jesús les empezó a enseñar de la fe. Fíjate qué interesante que Jesús no habló de la fe en contexto de una palabra positiva. Es decir, no le habló vida a algo, le habló muerte a algo y eso se murió.
Y nuestras palabras, aunque mucha gente no lo quiere creer y piensa que esto es simplemente la nueva era o qué sé yo, la verdad es que Dios ha depositado en tus palabras su poder, porque es de Él, no es nuestro, su poder creador. El poder creador de Dios está depositado en la palabra escrita de Dios. Y cuando tú hablas la palabra escrita de Dios, ese poder creador se desata. Tú has sido hecho a imagen y semejanza de Dios, y Dios te ha dado una boca para que tú hables su palabra y bendigas, y a través de esa palabra tú puedas establecer lo que dice las escrituras, lo que dice las buenas noticias, tú puedas establecer lo que ya es una realidad en el reino de Dios, aquí en la tierra. Y acuérdate, te decía que esta persona me decía, hágase la voluntad de Dios, y yo le decía, pero la palabra de Dios dice cuál es la voluntad de Dios, que Dios quiere que tú estés sano. Decía, no, es que si es la voluntad de Dios, voy a ser sano, y si no es la voluntad de Dios, no, pero eso no enseña la palabra de Dios. Eso puede ser producto de tu experiencia. Tú tal vez en una ocasión oraste y no fuiste sano, y basado en tu experiencia tú crees que Dios no te quiere sanar, pero no es lo que la palabra de Dios dice. Lo que la palabra de Dios dice es que por las llagas de Jesús fuimos nosotros curados. Pero fíjate, si nosotros analizamos este pasaje, aquí Jesús les dice a sus discípulos en el versículo 22, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Ese texto en Dios, de acuerdo a un léxico, puede también traducirse tener la fe o la clase de fe que Dios tiene. Ahora, tú puedes decir, bueno, Dios tiene fe. La fe es la convicción la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y pues para Dios no hay nada oculto. Realmente alguien pudiera razonar y decir, Dios no tiene fe, sin embargo, Él es el autor de la fe. Y cuando dice tener fe en Dios, el objeto de nuestra fe es Él y lo que Él ha dicho en la palabra. Pero aunque Él es el objeto de la fe, no podemos subestimar o no podemos hacer menos la realidad de que la fe surge de algo que Él ha dado. Por lo tanto, es la fe de Dios, siendo Él el autor y el que genera esa fe en tu corazón. Y como genera esa fe en tu corazón, cuando tú actúas en esa fe, estás actuando en la fe de Dios. Ahora, fíjate, dice tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, te será hecho. Y de este verso a mí me sorprende cuántas veces menciona la palabra decir. ¿Te acuerdas que te dije? Homologueo significa decir la misma cosa. ¿Cuántas veces está la palabra decir? Y aquí la palabra decir es otra palabra griega que es la palabra laleo. Y la leo, fíjate lo que dice aquí. Dice, de cierto te digo, y dice, cualquiera que dijere una vez a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, 2 veces, lo que diga 3 veces, le será hecho. ¿Cuántas veces viene mencionada la palabra creer en solo este versículo? Una vez. Viene solamente, dice que no dudare y que creyere. En un solo contexto, solamente viene mencionado el creer una vez, pero el decir viene 3 veces. Y eso me llama la atención a mí. ¿Por qué viene 3 veces? Porque el creer produce el decir, pero cuando tú lo dices, la gracia de Dios que está en ti y que ha sido depositada en ti por la palabra, el poder de Dios que está encerrado en esa palabra se desata. El poder de Dios, ese poder de atar y desatar. Hablábamos en el programa anterior que usamos muchas redundancias o muchos pleonasmos. Decimos cosas como, declaro que eres sano. Y está bien, pero es como decir salgo para afuera. Porque al momento que tú dices, eres sano, estás declarando. Al momento que tú dices, gracias Señor que soy sano, estoy declarando. Al momento que dices, te alabo Señor porque este día es maravilloso, estás declarando. Cuando tú hablas con otra persona, no vas y le dices, declaro que te ves bien hoy. No le dices, declaro que mira qué bien te miras hoy. No utilizas el declaro porque estás redundando, estás repitiendo algo innecesario. Y muchas veces hablamos así como cristianos. Yo digo que a veces hablamos un lenguaje llamado cristianés y usamos estas palabras repitiendo cosas que son innecesarias repetir, y está bien. No tiene nada de malo que tú digas, yo muchas veces oro y digo, declaro sanidad en la vida de esta persona, pero simplemente puedo decir, sé sano en el nombre de Jesús.
Porque Dios me ha dado en Cristo Jesús autoridad. Y esa autoridad que me ha dado es la misma que está mostrando Jesús aquí cuando dice cualquiera. Ahora, va a sonar medio feo. Eres tú un cualquiera. Suena, wow, qué feo sonó eso. Pero cualquiera es cualquiera. Cualquiera es cualquier persona que le diga. No está diciendo Jesús tienes que ser cristiano. No está diciendo Jesús tienes que ser creyente. Está diciendo cualquiera que diga a este monte. Ahora, ¿cuántas montañas? Alguien me dijo, sí, pero si tú le hablas el monte, como aquel hermano que salió a una ventana y empezó a decir, montaña, muévete en el nombre de Jesús. Y se asomó otra vez y dijo, yo sabía que no se iba a mover. Bueno, muchas personas toman la literalidad de esto y decimos, ¿por qué no se ha movido ninguna montaña? Porque no hay un propósito en la voluntad de Dios detrás de ello para que se mueva. Imagínate cuántos animales hay dentro de esa montaña. Entonces no está hablando de una literalidad. Lo que está hablando es lo que tú estás enfrentando en la vida, las circunstancias que están alrededor de ti, lo que está ocurriendo en tu ambiente natural. Tú le puedes hablar a esas circunstancias. Tú le puedes hablar, recuerdo, y este es un testimonio que yo te voy a contar en mi experiencia personal, hablando de esto. A mí me estaba cobrando la comisión de electricidad recibos de luz de más de 2,000 pesos en una casa de 2 recámaras y solamente teníamos un pequeño aire acondicionado de 1 tonelada y solamente se prendía en las noches y a todos mis vecinos les llegaban con 2, 3 aires, 600, 700 pesos, a mí me llegaban más de 2,000 pesos. Y en los primeros meses de invierno me llegó un recibo de 2,000 pesos sin haber encendido ese aire acondicionado. Y yo hablé a la comisión de electricidad, fueron a revisar el medidor, dijeron que todo estaba bien, que no había fugas de electricidad, no había nada, que simplemente yo me estaba gastando la electricidad. Y cuando me dijeron eso, dije eso no puede ser, y me salí a la calle y literalmente estaba tan molesto que le hablé al medidor y le dije, medidor, tú vas a medir solamente aquello que yo estoy consumiendo. Ay, hermano, ¿cómo fue? E hizo eso. Mira, Dios quiere involucrarse en tu vida en todas las áreas. No solamente en áreas que suenen muy espirituales, pero si tú tienes una relación con Dios, Dios quiere involucrarse en tu vida en todas las áreas porque Dios es una persona y Él está contigo. Y yo salí enojado, le hablé a ese medidor y le dije, medidor, no me vas a medir más de lo que estoy consumiendo, porque no es justo que yo esté pagando aquello que yo no estoy consumiendo, y declaro en el nombre de Jesús que voy a pagar lo justo. Así le dije al medidor, y en el siguiente recibo me llegaron 50 pesos. Me llegaron 50 pesos nada más, y a partir del otro recibo empezaron a llegar 350, 400 pesos, 300 pesos, y recibos justo lo que yo estaba consumiendo. Pero parecía que en ese recibo me habían reembolsado prácticamente lo que había pagado por varios meses. Y solamente, eso hermano, ¿usted quiere decir que yo le puedo hablar al medidor? Acuérdate, aquello que es justo, tú le puedes hablar a las circunstancias, sea lo que sea, siempre y cuando dice cualquiera que le dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare, sino que dice, creyere lo que será hecho lo que dice, lo que le digas le será hecho. Por tanto os digo, todo lo que pidierais orando. Y aquí yo te pregunto, ¿cuánto es todo? ¿Qué es todo? ¿Todo es realmente todo? ¿O solamente algunas cosas? Alguien me dijo, bueno, aquello que esté en la voluntad de Dios. Bueno, ¿es la voluntad de Dios que tú tengas su provisión o no es la voluntad de Dios? La palabra shalom, habíamos dicho que significa, esa palabra shalom significa nada roto, nada quebrado, todo completo, bienestar, no solamente tranquilidad y paz. Esa palabra shalom significa la paz de Dios en ti, y en el griego es la palabra eirene, y significa que tú estás completo en Cristo e incluye algo integral, algo que abarca todas las áreas de la vida. Por lo tanto, sí, Dios quiere que tú tengas todo suplido. Jesús dijo, no os afanéis por lo que habéis de comer, no os afanéis por lo que habéis de, no te afanes por lo que cómo te vas a vestir. Dios tiene cuidado de vosotros y Dios tiene cuidado de ti. Entonces yo no estoy diciendo, porque hay personas que distorsionan esto y dicen, es que ustedes se creen que le pueden mandar a Dios. No, a Dios no le vamos a mandar nada. A Dios no le vamos, eso es ridículo. Dios es el soberano del universo. ¿Cómo crees que le vas a mandar a Dios? Pero Dios ha mandado. ¿Dónde ha mandado? En su palabra. Yo voy a tomar lo que Dios ha mandado y lo que Dios ha dicho en su palabra, y yo voy a mandar lo que Dios ha mandado. Entonces yo estoy sometiéndome
a lo que Dios ha mandado, yo estoy sometiéndome al señorío de Jesucristo, porque Él lo ha mandado, su palabra es íntegra, Él ha dicho en su palabra, Él y su palabra son uno, yo voy a someterme a lo que Él ha mandado, hablando lo que Él ha mandado, y lo que Él ha mandado se va a llevar a cabo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Encontrar qué es lo que Él ha ordenado en su palabra, qué es lo que Él ha dicho en su palabra y decir eso. No te estoy diciendo que tú le mandes a Dios, eso es ridículo, a Dios no le vamos a mandar. Sin embargo, si puedes mandar lo que Dios ha mandado, porque Dios ya lo ha dicho, y Dios es fiel, y Dios es inmutable, y entonces ya no te colocas tú como alguien. Ponen a veces, yo veo cosas tan ridículas que es que tú te crees que le puedes doblar la mano a Dios. No, yo no creo que yo le pueda doblar la mano a Dios, pero sí creo que Dios le dobló la mano al diablo y lo derrotó y lo venció, y por eso yo lo digo. No porque yo voy a controlar a Dios, no, Dios es el que está. A veces decimos, bueno, Dios está en control de todo. Solamente aquello que tú estás dispuesto a fluir en Él. ¿Por qué? A mí me gusta decir esta frase. Dios está en control de todo, pero Él no controla todas las cosas, porque muchas cosas Él las ha dispuesto bajo el control de sus hijos. Entonces tú tienes autoridad y tú puedes ejercer autoridad en contra del enemigo en el nombre de Jesús. Tú puedes ejercer autoridad contra la enfermedad y hablarle a la enfermedad y decirle, enfermedad, sal. Hemos estado hablando hasta ahora acerca de cómo recibir las verdades de la palabra para nosotros, pero ahora es tiempo de aprender también cómo ejercer esas verdades para bendecir a otros. Tú puedes decirle al enfermo, sé sano en el nombre de Jesús. Tú puedes decirle al necesitado, ¿sabes qué? Dios quiere que tú tengas provisión y la bendición que tú tienes, utilizarla para bendecir a otros. Dios quiere que te extiendas y pases del nivel de yo recibo un milagro al nivel de yo soy usado por Dios para llevar a cabo un milagro en la vida de otra persona. ¿Y cómo puedes hacer eso? Hablando la palabra de Dios. Y por eso la importancia de que la fe, como dice Romanos 10:17, es por la palabra de Dios. Y la palabra que tú conoces trae revelación. Te das cuenta que tú puedes hablar lo que Dios ha hablado, y lo que Dios ha hablado se lleva a cabo cuando tú hablas la palabra de Dios en fe. Y en esta hora quiero decirte que yo no sé cuál es tu problema, yo no sé qué es lo que tú estás enfrentando, pero si tú le hablas, puede ser algo tan sencillo como ese medidor que me llegaban cobros de más de 2,000 pesos sin gastar esa cantidad. O puede ser algo difícil como un cáncer, que en tu mente es difícil, pero para Dios no hay nada difícil. Puede ser algo que parece imposible, no te preocupes. Todo es posible si puedes creer, y para Dios no hay nada imposible. Y tú puedes hablar la palabra de Dios. Busca en las Escrituras qué es lo que tiene que ver con esa situación que tú estás enfrentando, y háblale a la circunstancia, háblale a la situación, dile, en el nombre de Jesús, por la palabra que está aquí escrita, yo sé que yo soy sano por las llagas de Cristo. Por la palabra que está escrita, yo sé que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Por lo tanto, yo no voy a vivir escasez. Hay personas, hay cristianos que creen que están atravesando un desierto, pero la Biblia dice que nosotros hemos sido llamados tierra deseable. ¿Cómo puedes estar atravesando un desierto cuando la palabra te está llamando a ti tierra deseable? Tú eres ahora la tierra prometida de Dios aquí en la tierra, porque las realidades de la redención, es decir, lo que Jesús pagó en la cruz, la sangre que Él derramó por ti, ha traído a ti toda bendición en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 1 dice eso, versículo 3. Cuando tú te das cuenta de que tú tienes toda bendición y que tú estás redimido. Redimido significa que ha sido pagado el precio para que tú tengas libertad, que ha sido pagado el precio para que tú recuperes todo aquello que el enemigo se robó. ¿Qué fue lo que se robó? Tu paz, tu tranquilidad. Cuando no teníamos a Cristo, estábamos perdidos. No teníamos esperanza en el mundo, vivíamos en desesperación, vivíamos con la certeza de que en cualquier momento podíamos morir y no sabíamos a dónde íbamos a ir. Tú le preguntas a una persona, si tú mueres el día de hoy, ¿a dónde irás? Yo tengo que hablar también de esta realidad, que la buena noticia es que tú no tienes que irte a una eternidad sin Dios. El infierno es real, es un lugar que existe, pero no fue creado para el ser humano. Dios no creó ese lugar para el ser humano, sino para su enemigo, Satanás. Pero el ser humano va ahí solamente porque decide no creer en Jesucristo. Porque no hay nada que tú puedas hacer que te mande ese lugar, porque Dios te ama. Y el amor de Dios está llamando a todo el mundo
para que vengan a los pies de Jesús y pueda ser salvo. Y la única manera de ser salvo es a través de la fe en Jesucristo. Y por eso ese texto dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces el verdadero arrepentimiento no significa que te aflijas tanto por el pasado, aunque puede haber aflicción y pesar. El verdadero arrepentimiento es que cambies tu manera de pensar y tú declares por fe que Jesús es el Señor de tu vida. Si tú quieres recibir perdón de pecados, si tú quieres tener esta vida eterna, lo único que tienes que hacer es lo que dice ese versículo. Tienes que reconocer, tienes que declarar en voz alta que Jesús es tu Señor. Y si tú quieres hacer eso, vamos a orar en estos momentos. Déjame orar por ti. Pero di estas palabras en voz alta, de manera que tú te puedas escuchar. Acuérdate, estamos hablando de la confesión. Aprópiate de esta realidad. Cree y decláralo con tus labios. Di conmigo, amado Jesús, yo creo que tú moriste y resucitaste por mí. Y por eso, Jesús, te acepto, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados, lávame con esa sangre preciosa que derramaste en la cruz. Límpiame de toda maldad. Y te doy gracias que tú me haces una nueva creación. Muchas gracias, Señor, te amo. En el nombre de Jesús oro, Padre. Amén. En estos momentos, si tú hiciste esa oración, quiero decirte que tú has recibido perdón de pecados y vida eterna. No lo digo yo, lo dice la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Y recuerda que este programa es tu libertad, pero esa libertad la encuentras en la palabra de Dios. Mándanos mensaje, ahí está, ahí en pantalla aparece el WhatsApp donde puedes escribirnos. Dios te bendice.